Que el Señor los bendiga a todos. Un gusto volver a este lugar, pues, y poder compartir la palabra del Señor. Quisiera que todos cerremos los ojitos y pidamos a Dios que nos hable, que Él sea, pues, dirigiendo este momento. Mi buen Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte por la oportunidad de estar aquí en tu casa y de poder escuchar también tu palabra. Pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y que esta palabra sea una semilla en nuestros corazones, que crezca y dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 23. Bien. Quiero empezar contando esta historia. Alguna vez algún joven cristiano ya llevaba como un añito en la iglesia. Entonces se acercó donde su discipulador, ¿no? Y contento le decía: mira, ya he alcanzado a hacer algunos cambios en mi vida, ¿no? Ya creo pues que estoy disciplinado, ya vengo a la iglesia regularmente todos los domingos, ¿sí? También ya participo de las alabanzas, dice, ya sé cantar. También ya tengo la costumbre de dar mis ofrendas. Y así le iba contando, ¿no? Las cosas que ya logra hacer. Y bueno, su maestro le miró, le escuchó, y después de haberle escuchado le dijo: y bueno, ¿ya visitaste a algún enfermo esta semana? ¿Visitaste a algún preso? ¿Le diste la mano, o sea, diste tu ayuda a algún necesitado? Y este discípulo dijo: ni siquiera se me había ocurrido, dice, no lo había considerado. Bueno, hermanos, todos corremos un riesgo, y es el de volvernos muy religiosos, ¿sí? La religiosidad es una conducta inherente en todos los seres humanos, ¿sí? Y nosotros como cristianos no estamos exentos de que también caigamos en eso. ¿Y qué es eso de la religiosidad? Es comenzar a hacer cosas y obedecer ciertas cosas que la iglesia nos dice, hacer ceremonias, ritos, pero hacerlo en un sentido, como decir, vacío, ¿no? Es decir, una religiosidad sin fruto, ¿ya? Ahora el propósito de este mensaje es justamente eso, hablar y atacar ese estilo de vida de religiosidad sin fruto, para más bien optar por un cristianismo más bien fructífero, ¿no? Entonces, vamos a partir de aquí de Mateo capítulo 23, el verso 23, para darnos cuenta qué es lo que Jesús dijo por religiosidad, ¿no? Y tomamos de ejemplo a los escribas y fariseos. Si leen conmigo, dice Mateo 23, 23 así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, para hablar de religiosidad, qué mejor ejemplo que la de los fariseos, porque esta secta judía era de la más rigurosa y estricta religiosidad, ¿no? Es más, la palabra fariseo tiene un concepto así como decir santo, ¿no? Alguien apartado del pecado. Entonces ellos eran así tan estrictos, y toda su energía la volcaban para obedecer todos los mandamientos de Dios, cumplir todo lo que la ley del Antiguo Testamento había dicho, ¿no? En cuanto a los sacrificios, al culto, las ofrendas, las alabanzas, es decir, todo lo que involucraba el culto, ellos pues lo cumplían o trataban de cumplirlo. Es más, ellos eran tan exagerados que para cada mandamiento de Dios ellos inventaron otros mandamientos de hombres y tradiciones de hombres, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, hay un mandamiento, ¿no?, que dice: guardarás el día de reposo, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Está clarito, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar 6 y descansar 1, y ese 1 dedicarlo al Señor. Pero los fariseos, para que cumplan eso, añadieron 39 mandamientos más.
¿Sí? Es decir, les decían, el sábado no puedes cargar un peso, el sábado no puedes caminar más de 1 milla, en sábado no puedes curar un enfermo, y así. Eso no eran mandamientos de Dios, eran mandamientos de ellos. ¿Ya? Entonces, por eso digo, para ejemplo de religiosidad, los fariseos. Para cumplir un montón de cosas, pero como dice aquí Cristo, sí, está bien, era necesario que ustedes hagan, dice, hasta diezmen la menta. Pero, dice Jesús, se han olvidado de la justicia, la misericordia y la fe. Qué lamentable, ¿no es cierto? Que después de tanta cosa y religiosidad, el Señor los haya desaprobado. Ahora, ¿qué es esto de la justicia, la misericordia y la fe? Esta entonces es la otra opción que tenemos. Es decir, si no vamos a ser religiosos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Jesús está aquí diciéndonos, es importante que en nuestra vida haya la práctica de la justicia, la misericordia y la fe. ¿Y qué es esto? Vamos a empezar por la justicia. En términos generales, uno diría que la justicia es dar lo que se merece, dar a cada quien lo que se merece. Si alguien hace bien, se le premia, si alguien hace mal, se lo castiga, ¿no? Eso es justicia en términos generales. Pero en el reino de los cielos, la justicia no solamente es retributiva, sino va más allá. Si leemos, por ejemplo, aquí Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. El verso 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Ya, entonces el Señor va a comenzar aquí a decirnos qué es la justicia en el reino de los cielos, ¿no? A ver, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es entonces la justicia? Mire, verso 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta, limosna. ¿Qué es eso de la limosna? La limosna en la palabra del Señor quiere decir toda ayuda económica, bueno, y no solo económica, toda ayuda que podemos dar a los pobres, a los necesitados. Eso se llama limosna. Entonces, cuando el Señor dice aquí, cuando des limosna, y está diciendo, guárdate de hacer la justicia delante de los hombres. Entonces, dar limosna es hacer justicia, porque así yo estoy tratando a las personas como Dios quiere que los tratemos, como imagen de Dios. ¿Sí? Es decir, a los pobres necesitados hay que darles el trato que se merecen como criaturas del Señor. ¿Ya? Otro versículo en el Jeremías capítulo 22, verso 3, en cuanto a la misma justicia. Busquemos Jeremías 22, 3. Dice así, mire, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia. Pero ¿cómo es eso? Mire, librad al oprimido de mano del opresor. Y no os engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Entonces está claro, mire, haced justicia y inmediatamente el Señor hace referencia a los necesitados. Dice que libremos a los que están oprimidos y que no engañemos al extranjero ni al huérfano. Si todos ellos, si ven que son grupos vulnerables, son grupos de personas que están pasando necesidades. Y en Mateo capítulo 25, mire que aquí el Señor nos traslada al final de los tiempos, a su segunda venida, cuando el Señor va a establecer su reino milenario en la tierra, hace referencia a todos los justos. En las siguientes palabras, mire, Mateo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, mire, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te vimos de beber?
Cuando te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos. Cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el Señor les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, está bien claro que cuando la Biblia habla de practicar la justicia, se está refiriendo a eso, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, de recoger al forastero, de visitar al enfermo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, volviendo al principio, ¿no? Cuando el Señor hablaba le reprendía a los fariseos, gente muy religiosa, ¿no es cierto? Muy guardadora de tantas normas. El Señor le dijo, ustedes se han olvidado de lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, entonces nosotros, hermanos, que no sea que caigamos en esa religiosidad. Quiere el Señor que como cristianos nosotros también practiquemos la justicia. Y eso es algo que a diario usted puede hacerlo. Cualquier momento se le presenta la oportunidad. Un jovencito aquí de colegio puede ver a un compañero suyo que sufre de bullying, ¿no? Y en vez de ser parte del maltrato a ese compañerito, el jovencito, ¿qué puede hacer? Acercarse a ese joven, defenderlo, por un lado, y por otro, ser un buen amigo, porque esos jovencitos que sufren bullying por lo general son desplazados hacia un lado, ¿no es cierto? No son parte del grupo, pero un cristiano puede hacerse un buen amigo de él. Hay otros jovencitos que en colegio pueden tener a otros compañeros que sufren maltrato en la casa, sufren en el hogar alguna situación. Pero el joven cristiano puede estar ahí para orar, para escuchar y también ser un buen consejero. Eso es hacer justicia con los necesitados. ¿Sí? O quizás llega a la iglesia o llegan a la puerta de su casa alguien con necesidad. ¿Qué va a hacer usted ahí? Mire, estaba yo recordando el caso una vez que llegó allá en la iglesia, en la Legarda, donde estábamos pastoreando y vivía también, que llegó una familia de colombianos que venían huyendo de la violencia. ¿Sí? Era el papá, la mamá, una hijita de unos 15 años y otro hijito de unos 10 años. Entonces llegaron y dijeron, queremos que nos ayude, queremos cambiarnos, queremos bañarnos, queremos comer algo, ¿no? Y como vemos que aquí es iglesia, creemos que nos pueden ayudar. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Entonces dije, claro, pase. Aquí lo que podemos dar es el baño de la iglesia. ¿Quiere bañarse ahí? Claro, decían. Entonces digo, vamos a que se calienten agua, porque ellos pensaban solo echarse agua fría, imagínense. Entonces digo, vamos a la cocina de la iglesia, le dije, aquí están las ollas, el agua, usted mismo caliente con confianza, todo el agua que requiera. ¿Tiene jabón? No, tenga jabón. También le regalé una toalla. Y toda esa familia entonces ahí hizo su, digamos, se asearon como necesitaban y después se les dio un desayuno. Muy agradecidos ellos, luego siguieron su camino. Podemos hacer cosas así, es decir, a veces se presentan estas oportunidades y sí está en nuestras manos poder hacer algo. No podemos solucionar el problema o la vida de alguien, o no podemos solucionar a todos, pero sí podemos hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, buenas obras es lo que Dios quiere. Hay otro caso que quiero también compartirles, ya, pero eso va más adelante, ¿no? Para un ministerio. Recién hace unos 2 meses o 3 me invitó mi cuñada, ella es pastora también, junto con mi concuñado. Ellos inauguraron un comedor en la iglesia. Ahora, ¿cuál es la raíz de eso? ¿De dónde nació ese deseo de tener un comedor para dar a los niños pobres, ¿no? El alimento. Bueno, ella contaba en su testimonio cuando hizo la inauguración que cuando fue niña ella pasó hambre. Es decir, la familia tuvieron una situación tan grave, ¿no? Que realmente pasaban hambre. Y se acuerda de cómo llegaba a algunos hermanos de la iglesia con canastas de amor y podían suplir al menos para ese día, ¿no es cierto?, esa hambre que tenían. Y ella se grabó en su corazón eso, ¿no? Y dijo, algún momento yo voy a ayudar también a los pobres, porque ella pasó por eso. Y bueno, pasaron tantos años y ahora ya comenzaron a hacer esa obra allí en la iglesia, comenzando desde cero, mire, porque
Para la obra del Señor no se necesita tener, se necesita más que todo querer hacer algo, ¿no? Y comenzó con el comedor, ¿sí? Y todo funciona con donaciones de la misma iglesia, y también hacen gestión, piden al Supermaxi o al Santa María que les regalen las cosas, suelen dar las cosas que ya están por vencerse, ¿no? Y así ese comedor está saliendo adelante. Hermano, mire, entonces, cuento estos casos, ¿no? Porque eso es lo que, de alguna forma, quiero ilustrarles cómo podemos nosotros entonces tener un cristianismo más bien lleno de justicia, de misericordia y de fe. Bueno, eso un poco de justicia. ¿Y qué es la misericordia? Bueno, va de la mano de la justicia. La misericordia sobre todo tiene que ver con ser bastante empático con los que están pero en una situación totalmente mala, ¿no? Como el caso del buen samaritano, la parábola del buen samaritano, que Jesús contó justamente para hablar de la misericordia. Y el Señor decía en esa parábola que hubo un hombre que cayó en manos de los ladrones y que lo dejaron medio muerto y lo dejaron ahí en la calle, ¿sí? Pasó un sacerdote y ¿qué creen que hizo? Dice que lo vio y pasó de largo. Eso es un religioso. Ese sacerdote seguro que cumplía muchas cosas en el templo religiosamente, pero se había olvidado de la justicia, la misericordia y la fe. Luego dice Jesús, ¿no?, que pasó un samaritano. Y este samaritano dice que lo vio al herido, lo cogió, lo llevó al mesón, lo curó, pagó por los gastos y pagó por los gastos para que en el mesón lo tengan ahí hasta que él se recupere. Entonces Jesús hizo esa pregunta, ¿no? ¿Cuál de estos, el sacerdote o el buen samaritano, es el prójimo? Y le dijeron, pues el que usó de misericordia, o sea, el samaritano. Entonces, la misericordia es eso, ¿no es cierto? Ver a alguien que está pero en la ruina, ¿no?, y hacer algo práctico por él. Por eso digo, va de la mano de la justicia, ¿no? Y la fe, pues yo creo que no necesita explicaciones, es la confianza que depositamos en el Señor y en su palabra, ¿no? Entonces la justicia, la misericordia y la fe son cosas que no deben faltar en nuestro ejercicio cristiano. Ahora, en Santiago capítulo 1, por favor, leamos. Ya. A nosotros nos saben a veces preguntar y dicen, bueno, ¿de qué religión eres tú? Y nosotros sabemos responder, yo no tengo religión, yo tengo una relación con Dios, ¿no es cierto? Y eso es correcto. Pero también podemos decir que sí tengo una religión, porque aquí habla de la religión pura y sin mancha, ¿no? Santiago 1, versículo 26, dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, ¿tiene usted o no tiene usted una religión? Tenemos las dos cosas. Primero, una relación con Dios. Y luego tenemos una religión. Pero que esta religión, ojalá sea, pues como dice aquí, no vana, sino más bien pura y sin mancha. O sea, ¿la religión qué es? Mire, la relación, empiezo, ¿no es cierto? La relación es eso, tener comunión con Dios. Usted ora, ¿no es cierto? Y tiene una comunión con el Señor. Pero la religión es lo que usted pone en práctica. Cuando sale y pone en práctica el amor de Dios, según lo que dice aquí Santiago 1:26, eso es religión. ¿Ya? Entonces, nuestra religión no es vana porque primero se deriva de una buena relación con Dios y seguimos los pasos de Jesús. Si Jesús amaba al necesitado y hacía cosas por ellos, nosotros también hacemos lo mismo. Amén. La religión pura y sin mácula es esta entonces, ¿no? Mire, visitar a los huérfanos, a las viudas y guardarse del mundo sin mancha. Es decir, la santidad, ¿no? Ahora bien, entonces vamos a ver otro versículo aquí en Miqueas. Vamos a buscar Miqueas. En cuanto al culto, aquí hay y la religión
digamos, pura y sin mancha, no la religiosidad, que hay una buena exhortación. Miqueas, ¿no? Capítulo 6. Verso 6. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Mire, muy buena pregunta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Es decir, cuando yo vengo a la iglesia, yo no vengo con las manos vacías. Algo tengo que entregarle al Señor. Y no solamente tiene que ser la ofrenda monetaria, ¿no? Es decir, aquí está hablando de otras cosas también. Pregunta: ¿con qué usted se presentará delante del Señor? ¿Con qué se presentará para adorarle? Esa es la pregunta. Bueno, dice: me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi prójimo por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Bueno, todas estas son frases que, entendiendo en el Antiguo Testamento, se refiere a todos los rituales de la religión judía, ¿no? Que en nuestro tiempo, en cambio, diríamos: me acercaré al Señor y cantaré 10,000 alabanzas, algo así, ¿no? Pero bueno, ¿con qué se presentará usted? ¿Qué le dará usted al Señor? Bueno, vamos a ver que Dios mismo nos responda, ¿no? Verso 8. Oh hombre, dice: Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí está, mire. No, lo mismo que el Señor decía. ¿Ya ven? Es decir, yo voy a presentarme ante el Señor trayendo las obras de justicia que he hecho durante la semana. ¿Ya? Te viene el domingo, esperemos que no venga con las manos vacías, ¿no es cierto? No solamente con sus cánticos y con sus dólares de ofrenda, sino que aquí el Señor dice, ¿no? Justicia, misericordia y humildad. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a Hebreos capítulo 13. También habla ahí del culto, miren. Hebreos 13, versículo 15 y 16. Solo para confirmar lo mismo, ¿no? Hebreos 13, verso 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ya, entonces eso es lo que normalmente hacemos el domingo, ofrecemos a Dios sacrificio de alabanza. Sin embargo, y en concordancia con lo que leímos en Miqueas 6, el verso 16 añade algo más dentro de esos sacrificios. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. A ver, entonces, ¿con qué me presentaré delante del Señor? Alabanza, ofrenda monetaria, está bien. Pero también yo voy a venir trayendo ofrendas de justicia, obras de justicia, de misericordia y de humildad que haya hecho durante la semana. Finalmente, en Isaías capítulo 1, quiero que me acompañen, ahí hay un llamado al arrepentimiento, ¿ya? Y es una palabra fuerte, ¿eh? Una reprensión bastante dura que Dios hizo a su tiempo a su pueblo y que de alguna manera también pues hoy nos golpea, ¿sí? Camino de santidad, camino de justicia, como hemos hablado hoy día, es todo lo que el Señor está esperando. Isaías 1, verso 2. El Señor dice así: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ahora saltémonos al verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza,
no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No serán curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Le digo, por eso digo, mire, qué exhortación también para dura, ¿no? Que Dios hable así de su pueblo. Pero esa era la realidad, ¿no? Se habían apartado del Señor. Y Él compara el pecado como una herida podrida dentro del corazón de ellos, que no se sanaba. Verso 10. Les dice a los líderes, príncipes de Sodoma. ¿Se acuerdan lo que era Sodoma? Era la ciudad inmoral, ¿no es cierto? Una ciudad inmoral. Príncipes de Sodoma, o sea, les compara a Sodoma, ¿no? Oíd la palabra de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirve? Dice Dios, ¿no? La multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios. Entonces, mire que este pueblo, a pesar de que se había apartado de Dios, todavía seguían yendo al templo y ofrecían todos los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? Que hace mención aquí. ¿Qué les parece eso? Es un pueblo que el Señor los compara a Sodoma y Gomorra. Sin embargo, iban a la iglesia, o sea, al templo, ¿no? A rendirle culto a Dios. Y el Señor dice, ellos hollan mis atrios, es decir, pisotean mis altares, el altar, lo menosprecian. Verso 13, no traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Qué tal si el Señor nos dijera, ya estoy cansado de sus cultos? ¿No? Difícil, ¿no? Que el Señor no aceptara nuestro culto. Pero pensemos, ¿no? Meditemos dentro de cada quien, digamos, haga conciencia, ¿cómo estamos delante del Señor? Puede venir al culto y cantar y hacer muchas religiones, pero hacer muchos rituales o lo que sea, pero ¿cómo estamos delante del Señor? Sería la pregunta, ¿no? ¿Aceptará Dios el culto? ¿Aceptaría Dios esta mañana sus cánticos? ¿Aceptaría Dios su ofrenda? Meditemos eso. Si estamos como este pueblo, ¿no es cierto?, apartado del Señor, no lo va a aceptar. Verso 15 dice, y mire, esto es una prueba para saber si Dios aceptó o no. Cuando yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, ¿cómo saber si Dios no nos acepta? Es porque Dios no oye nuestras oraciones. Yo tuve una compañera de trabajo y yo asumí que era creyente también, ¿no? Dije, al menos será como la mayoría católica, que le enferman sus hijos. Digo, voy a orar por ti. Gracias, dijo. ¿No? Y bueno, pasó el tiempo y su hijo no se curaba. Después que ya se mejoró, después que volvió otra vez a enfermarse, yo le decía, voy a orar por ti. Solo decía gracias. Después hasta le tuvieron que operar. Y yo digo, algo raro está pasando, ¿por qué no? Algo pasa, porque estamos orando y ¿por qué no se recupera su hijito? Después, ¿sabe qué pasó? Dijo, es que yo soy santera. No sé si usted sabe, ¿no? Pero es una religión en la que usan ídolos. Entonces, ella explicaba y decía que tienen casa, donde sea cualquier cosa, es decir, puede ser una piedra, puede ser un muñeco, puede ser una planta, cualquier cosa sobre la que ella vierte su espiritualidad, dice, ¿no? Pues ahora ya entendí por qué no se sanaba su hijo. Gracias. ¿Por qué no se sanaba? Dios no escucha las oraciones si estamos apartados de Él. ¿Sí? Bueno, para finalizar el verso 16, dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos.
dejad de hacer lo malo. ¿Ya? Entonces, si hubiese en nuestras vidas, ¿no es cierto?, esa religiosidad sin fruto y nos hemos apartado del Señor, el llamado es este, ¿no? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad. El Señor nos llama a que dejemos de hacer lo malo. Pero no solo eso, porque no solamente es dejar de hacer lo malo. El verso 17 dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Entonces, mire, restituir al agraviado quiere decir que aquellas personas que por sus pecados, ¿no?, han ofendido a alguien, han afectado a alguien, tienen que regresar donde esa persona y restituir. Si es que robaron, devolver. Si pidieron prestado dinero y no han pagado, pagar. Si hablaron mal, pedir perdón y hablar bien, es decir, restituir. El Señor nos pide que no solo nos arrepintamos y dejemos de hacerlo, sino que también hagamos estas cosas. Dice restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Es decir, lo que hemos estado hablando en este mensaje, que nuestro cristianismo tiene que volcarse a hacer justicia. Y la justicia es ver por los necesitados, es decir, amar al prójimo en pocas palabras. ¿Ya? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está el Señor, siempre con su misericordia y su paciencia, ¿no es cierto? Mire que a pesar de que este Isaías capítulo 1 habla de unas cosas bastante graves, ¿no es cierto?, que sucedían en Israel. Sin embargo, aquí el Señor le dice, mire, si se arrepienten y vienen a mí, si sus pecados fuesen como de color rojo, dice, serán como blanca lana. Y solo el Señor puede hacer eso, perdonar nuestro pecado y olvidarse de él, hacer que nuestros pecados desaparezcan en la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Así que siempre hay una oportunidad, mis hermanos, la puerta está abierta para que nuestra vida mejore y tengamos una relación con el Señor. Termino entonces haciéndoles un llamado para orar. Pongámonos de pie, mis queridos hermanos. Cierre sus ojitos y meditemos un momento en las cosas que hoy hemos escuchado. Sí, querido Padre Celestial, en esta mañana venimos ante ti a pedir perdón, Señor, por las veces en que no hemos hecho más allá que conformarnos quizás con una religiosidad en la que creemos estar bien, Señor, con cumplir ciertas cosas. Perdón, Señor, cuando tu llamado, Señor, es a poner en práctica el amor. Cuando debemos, Señor Dios, extender nuestra mano y dar de comer al hambriento. Perdónanos las veces que hemos fallado, Señor, o las veces que nos hemos apartado para hacer el mal y hemos estado en el mundo, Señor. Pedimos e invocamos, Señor, que la preciosa sangre de tu Hijo Jesús nos limpie el día de hoy, nos limpie, nos lave, Señor. Confiésele al Señor en sus propias palabras. Si hay algo que tengan que ponerse a cuentas con el Señor, este es el momento. Vamos a tener un momento para una oración privada. Si ya lo hizo, ahora quiero hacer un llamado para que los hermanos todos nos comprometamos con servir a nuestro prójimo. Aquí mismo en la iglesia tenemos el Ministerio Maná, tenemos también, a veces se levantan canastas de amor, y el llamado es para que todos participemos de alguna manera, o visite a algún enfermo. ¿Conoce a alguien que esté enfermo en la cárcel? Yo le hago este llamado para que no deje pasar y lo haga. Si conoce de alguien, hágalo. Alguien necesita de su ayuda, ¿sí?
Mi buen Dios y Padre Celestial, nos ponemos en tus manos. Yo sé, Señor, que tenemos a alguien a quien podamos esta semana bendecir. Y yo oro, Señor, para que cada uno de estos mis hermanos, si todos nosotros seamos instrumentos tuyos, que llevemos el amor de Cristo y llevemos las palabras de tu evangelio y también, Señor Dios, el alimento material y podamos bendecir a alguien. Señor Dios Todopoderoso, nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, adelante mis hermanos, que Dios los bendiga. Le dejo el papelito.